Buenos días, profesor, compañeros todos. En este caso, mi nombre es Ana Medina y vamos a hablar sobre el tema el dictamen del auditor. Vamos a comenzar. Este tema está clasificado en 7 elementos. Bueno, en realidad hay muchos más elementos, pero vamos a hablar de los más importantes. El primer elemento del dictamen del auditor vendría a ser los elementos básicos del dictamen del auditor independiente. En este caso, está conformado por lo que es el título, destinatario, párrafo, entre otros. Vamos a ir hablando uno por uno. En lo que es el título, el dictamen, este debe estar claramente escrito como dictamen de los títulos auditores independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que el auditor, obviamente esto tiene que colocar como nombre al auditar una empresa, tiene que colocar como nombre dictamen de los auditores independientes, para que obviamente el examen se lleve a cabo de acuerdo con normas de la auditoría que estén generalmente aceptadas actual, ¿no? Por otro lado, en lo que es el destinatario, en este caso cuando el auditor va a revisar lo que son los estados financieros, ¿no? Revisa, audita todo, los balances, tiene que estar dirigido directamente a lo que son los accionistas, ¿no? Este va dirigido al primer nivel de la empresa en todo caso, ya que está dispuesta a la contratación de servicios profesionales para auditores independientes. Ahora, como siguiente punto, estamos viendo lo que es el párrafo introductorio. En este párrafo introductorio, el dictamen debe identificar a la entidad cuyos estados financieros hayan sido auditados adecuadamente, ¿no? En otras palabras, deberá incluir el nombre de la entidad, los estados financieros, objeto de examen, la fecha del balance y el periodo que cubren los estados financieros. En lo que es responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros, este mayormente debe establecer la gerencia, que es responsable de la preparación y la prestación de los estados financieros, ¿no? En realidad, lo que es esto, la gerencia es responsable de preparar todos los estados financieros para que el auditor pueda revisarlo y verificarlo adecuadamente. En lo que es la responsabilidad del auditor, vemos ahí que el auditor está en todo su derecho de expresar una opinión sobre sus estados financieros y deberá describir que la auditoría fue realizada de acuerdo a las normas de auditoría que están generalmente aceptadas, ¿no? Que son generalmente aceptadas. En este caso, el dictamen debería incluir una declaración que el auditor cumplió con todos los requisitos necesarios para hacer la auditoría a esta empresa. En lo que es el lugar y fecha, ¿no? Del dictamen, eso quiere decir que al momento de hacer la revisión de los estados financieros, el auditor tiene que colocar lo que es la fecha del dictamen, que deberá ser aquella que coincida con la finalización de la auditoría, ¿no? Y también debe colocar el lugar, ¿no? El lugar donde se realizó esta auditoría. Debe indicar la localidad donde está domiciliada. También tenemos lo que es firma e identificación del auditor. ¿Qué quiere decir esto? La firma y identificación del auditor. En este caso viene a ser lo que debe estar firmado, lo que es la auditoría por un contador público colegiado, responsable de esa auditoría, indicando su nombre completo y su número de matrícula, porque ellos están registrados con un número de matrícula. Continuando con lo que es el dictamen del auditor independiente, tenemos también lo que es el dictamen sin modificaciones estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que vendría a ser una opinión sin salvedades que indica implícitamente que han ido determinados y expuestos en forma apropiada a los estados financieros. Es el que concluye los estados financieros que se representan razonablemente en todos sus aspectos significativos, ¿no? Al momento que realizan la auditoría, verifican que todo esté correctamente, ¿no? Y el auditor puede dar una opinión sin salvedades.
En lo que es el dictámenes modificados que vemos aquí en el siguiente punto, que es el punto 3, viene a hablar que el dictamen del auditor puede modificarse e indicar las razones por la cual está modificando algún punto, ¿no?, del balance que está revisando o del estado financiero que esté revisando, ¿no? Esto puede incorporar uno o dos o más párrafos, uno, dos o más párrafos, ¿no? Y indicar las razones por la cual está corrigiendo o dando, se llegó a dicha conclusión, ¿no? En otros casos también vemos que la opinión no es afectada debido a la incorporación de un párrafo o varios párrafos, ¿no? Porque solamente basta resaltar y no afecta mucho a lo que es la empresa, ¿no? Ahora, en el siguiente punto vemos aquí que dice asuntos que no afectan a la opinión del auditor. ¿Qué quiere decir? Que la inclusión de un párrafo de énfasis no afecta en la opinión. Este párrafo debe ser incluido después del párrafo de opinión. Primero estamos con un párrafo de opinión y si vamos a realizar otra inclusión a un párrafo, tiene que ser después de este, ¿no? Lo que es asuntos que no afectan a la opinión del auditor. Cuando el auditor decide añadir un párrafo explicatorio sobre los estados financieros, la inclusión de un párrafo de énfasis no afecta su opinión. En este caso, podemos ver que de repente para alguna modificación, algunos de estos podrían ser cuando han ocurrido sucesos posteriores, posteriores al momento de la revisión, ¿no? Extraordinariamente podría decirse, y también cuando la entidad es un componente de una empresa más grande. También puede ser cuando se opina sobre los estados financieros individuales de una matriz que deben ser consolidados, ¿no? Continuando con otro elemento, vendría a ser lo que son asuntos que afectan la opinión del auditor. En este caso, los asuntos que afectan la opinión son las siguientes circunstancias que son mayormente vendrían a ser la limitación del alcance de su trabajo o un desacuerdo a la gerencia, ¿no?, que han tenido respecto a la razonabilidad de las políticas contables seleccionadas, ¿no? Acá también indica que puede ser de repente porque no obtuvo una respuesta en las confirmaciones de los saldos al momento que está revisando los estados financieros y no hubo una respuesta oportuna con los saldos de los estados financieros, también podría ser un asunto que afecte a la opinión del auditor aquí, ¿no? También contamos con otro punto que es la abstención de opinión por limitaciones en el alcance. Este mayormente debe expresarse cuando el posible efecto de una limitación al alcance tan importante al auditor no ha podido obtener suficiente evidencia al momento de realizar la auditoría, ¿no? También podemos ver que en consecuencia no puede expresar una opinión sin salvedades sobre los estados financieros. Este se hace necesario cuando el auditor no ha podido realizar una auditoría suficiente que le permita formarse una opinión sobre los estados financieros, ¿no? Mientras no tenga lo que es la evidencia oportuna, ver cuál es la falla que hay en los estados financieros o hay algo que corregir, no va a tomar una opinión sin salvedades, no va a poder realizar lo que es una opinión, un efecto de una limitación, ¿no?, en el alcance tan importante. Porque le faltó una evidencia, ¿no?, para poder terminar de realizar lo que es la auditoría. Ahora, continuando con el último elemento, que es la opinión adversa. En este caso, es aquella que se expresa cuando las cuentas anuales son tomadas en un conjunto, ¿no?, y no presentan una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera de la empresa, de los resultados de las operaciones o de los cambios de una situación financiera. Este debe expresarse cuando el efecto está en desacuerdo. En tan importante los estados financieros, el auditor concluye una salvedad al dictamen que no es adecuada para revelar a la naturaleza, ¿no?, equívoca o incompleta en los estados financieros. Este deberá declarar en un dictamen, en un párrafo separado, lo que él precise, en un párrafo muy aparte, él tiene que colocar lo que es una opinión precisa, ¿no?, de lo que está verificando lo que son los estados financieros, ¿no?
Por ejemplo, acá también dice que el auditor concluye con una salida de dictamen no es adecuada para revelar la naturaleza equívoca o incompleta en los estados financieros. No, eso sí tiene que ir en un párrafo separado, un párrafo aparte, ¿no? Esto mayormente es lo que es el dictamen del auditor. En realidad hay muchos más elementos. Es lo que en realidad esto del dictamen del auditor independiente habla cómo el propio auditor realiza su trabajo al verificar, revisar un estado financiero de cualquier empresa, ¿no? Y este tiene que estar observado. Si hay alguna observación, él tiene que dar su opinión, colocarlo, siempre llenar con sus nombres, como se lo indicó anteriormente, la fecha en que se está realizando esta auditoría en los estados financieros, ¿no? Y ver cuál es la observación que hay que modificar. Siempre hay que tener en cuenta que hay observaciones que indica el auditor para una empresa, la cual no afecta mucho a lo que son los estados financieros de la empresa, ¿no? Porque puede ser que sean montos pequeñitos, pero sí se le hace una observación, ¿no? Para que el representante de la empresa tenga la opción de modificarlo a tiempo, ¿no? Corregirlo o el ver cómo se va a representar, ¿no? Entonces es por ello que el auditor está en toda la libertad de dar una opinión a los estados financieros, al balance, ¿no? Que representa la empresa. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención.